Dígame, hermano. Le damos gracias a Dios por este martes más que nos da. Y sobre todo porque pues estamos aquí reunidos, hermanos, amén. Sé que hay muchas luchas, hermano, en el pueblo de Dios, lo sé. Usted lo puede ver. La batalla no es fácil para muchos, no es igual para todos. Pero ¿sabe qué, hermano? La Biblia dice que todos estos tropiezos, hermanos, son necesarios para que usted aprenda a confiar en Dios cada vez más. Son necesarios para que usted se esfuerce por el Señor, para que aprenda a amarle, hermano. Y créame que no es fácil, hermano, porque viene mucho desánimo, viene muchas cosas, hermano, y uno piensa que para qué esforzarse, para qué seguir adelante. Pero ¿sabe qué, hermano? Es necesario que pasemos por todo esto. Es necesario que aprendamos a caminar confiando en el Señor, amén. Entonces, pues ánimo, iglesia, hay que seguir adelante. Así son los caminos del Señor, amén. Bueno, pues como usted ya sabe, los martes hemos estado aventándonos ya desde hace un buen rato el libro de Mateo. Hemos estado avanzando de alguna manera capítulo por capítulo, versículo por versículo, amén. Y hoy, hermano, vamos a empezar el capítulo 26, amén. Vamos a ver el capítulo 26. Y yo le pido que se ponga al tanto porque ya estamos por terminar, hermano, el libro de Mateo. Créanme que para mí fue una aventura muy grande el estarme enfocando en explorar, en entender cosas, amén, de cosas históricas de otro tiempo, amén. Entonces fue algo grato para mí el estarme metiendo en estos temas, amén. Entonces hoy vamos a ver el libro de Mateo, capítulo 26. Vamos a ver del verso del 1 al 5, ¿sí? Y le voy a pedir que se ponga sobre sus pies. Vamos a leer la palabra del Señor. Les vamos a poner de pie en reverencia a su palabra. Dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice lo siguiente: cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces, los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaños a Jesús y matarlo. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Amén. Vamos a ponernos en las manos del Señor para que sea el Espíritu Santo tomando control en esta tarde. Amado Dios, te damos gracias, Señor. Mira, Padre, pasamos al momento, Señor, de tu palabra, mi Dios. Te pido, Padre, que seas tú tomando el lugar, Señor, y hablándonos en esta tarde lo que hoy quieres hablar a tu pueblo, Señor. Padre, bendice a tu palabra, que de por sí tu palabra ya es bendita, Señor. Bendice a los hermanos que estamos aquí presentes. Permítele, Señor, poner atención al mensaje. Te pido que eches fuera todo espíritu contrario, Señor, que nos quiera apartar de tu presencia. Todo espíritu distractor, Señor, en el nombre de Jesús lo ponemos en tus manos. Y que seas tú, Señor, tomando el lugar. Corónate, Señor, como Señor de nuestras vidas. Te damos a ti la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Tome su lugar, hermano. Bueno, pues como sabe, le hemos ido titulando. Muchas gracias. Dios te bendiga, pastora. Entonces, orar a Jesús, amén. Si usted ha ido conmigo y se recordará lo que hemos estado viendo, ¿verdad? No es la primera vez que los religiosos tratan de poner en contra a Jesús o tratan de culparlo de algo, ¿sí? Pero ya era demasiado. Jesús ya hablaba demasiado. Jesús ya estaba cambiando la doctrina bíblica o de la Torá de esos tiempos, a como ellos lo habían entendido. Ellos estaban en contra de lo que Jesús hablaba, odiaban a Jesús, no lo soportaban, no soportaban que Él se autotitulara el Mesías, el Hijo del Hombre, el Cristo, ¿verdad? Se hacía igual a Dios, perdonaba los pecados, decía que tenía autoridad, decía que el Padre era su Padre, y era imposible ya para ellos, ¿sí?, estarlo soportando. Y dice la palabra del Señor que cuando Jesús terminó de hablar todas estas palabras, y usted recordará qué palabras estuvimos viendo los martes pasados. El martes pasado le dije
de alguna manera le resumí cada una de las parábolas finales que Jesús habló. Si usted estuvo aquí, pues se acordará, amén. Hablamos de cada una de estas palabras, de estas parábolas, ¿sí? Y dice la Biblia que ahora, después de haber hablado públicamente, después de haber expuesto a los religiosos, después de haberlos confrontado, después de hablarle al pueblo, dice que se dirigió a sus discípulos y empezó, ¿verdad?, a hablar a través de estas palabras, empezó a compartir el significado, la enseñanza de todas estas parábolas. Y como usted recordará, pues vimos cómo algunas describían el fin de los tiempos, ¿sí? Estas últimas parábolas describen el fin de los tiempos, lo que va a suceder al final de los tiempos y de cómo el reino de los cielos va a suceder en el día del juicio. Y en cada uno de ellos se encontraba Jesucristo y era lo que ellos no podían soportar, ¿sí? Jesús compartió ante líderes religiosos y todo el pueblo y él mismo se incluyó en estas parábolas, dando a entender que él era quien era él claramente a través de sus parábolas, ¿sí? Y cada una de estas parábolas dice, en una de ellas él se menciona como que él dice que él es el Cristo. En otra de ellas también él dice que es el Hijo del Hombre. En otra de ellas dice que es el esposo de las vírgenes que están esperando a su Señor. En otra de ellas dice que él es el hombre que le entregó dones y talentos y que todo le pertenece a él. En otra dice que él es el pastor de las ovejas y en otra dice que él es el rey de Israel y el rey de todo lo creado. Y dice la Biblia que después de haber hablado todas estas cosas, les dijo a sus discípulos y les dijo lo siguiente, verso 2, saben que dentro de 2 días se va a celebrar la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Y él les dice, como ya saben, se acerca la Pascua y el Hijo del Hombre tendrá que ser crucificado. Jesús mismo les hace saber nuevamente, porque esto Cristo ya lo había hablado, a los discípulos que él moriría. No es la primera vez que Jesús anunciaba que él iba a morir. Pero, sí, él se los hace saber nuevamente, porque él ya les venía advirtiendo lo que iba a suceder. Y recuerden que estamos recapitulando, ¿verdad?, el libro de Mateo y estamos tratando de aprender de él y de lo que la misma Biblia dice y por qué Jesús repetía las mismas cosas. ¿Por qué les tenía que decir otra vez? ¿Sí? Era para que los discípulos se fueran preparando mentalmente. Era para que ellos supieran que se iban a quedar solos. Y cuando vieran a su maestro sufrir en la cruz, recordaran que él ya se los había dicho. Amén. Entonces, algunos de estos datos, hermanos, que la Biblia nos da son muy interesantes, al menos para mí, ¿verdad? Y son datos proféticos, hermano. Y nos enseñan cómo es su muerte y cómo justamente iba a suceder en la Pascua. Todo esto es profecía, hermano, acerca de la Pascua y de que tenía que ser sacrificado Cristo para estas fechas, ¿sí? Y quiero hablarte un poco acerca, porque Jesús menciona y dice, dentro de 2 días se va a celebrar la Pascua. Y uno a lo mejor ahorita por ahí se está imaginando andar juntando huevitos, ¿verdad?, por ahí de colores, o se imagina que ya está haciendo ahí, poniéndole escarcha, ¿verdad?, o buscando ahí entre el monte donde se los escondían de niño, ¿verdad? Pues no, déjeme le digo que eso no es la Pascua, ¿verdad? Si usted realmente no lo sabe, la Pascua no significa eso, ¿sí? La Pascua, lo que Jesús les decía es que un día para Israel se iba a significar, desde el día que Dios lo estableció, se iba a hacer hasta el último día que el mismo pueblo la iba a celebrar. Y quiero que hablemos algo acerca de la Pascua, hermano. Y te quiero invitar, hermano, a que vayas conmigo al libro de Éxodo, capítulo 12,
verso del 1 al 27. Éxodo capítulo 12, verso del 1 al 27. Y como verás, son algunos textos de la Biblia, pero no te asustes porque tu pastor te los va a leer. Y no te los va a leer completos, sino vamos a adelantarnos un poco. Amén. ¿Qué le dije? ¿Éxodo qué? 12:1 a 27. Y si usted lo puede ver en su Biblia, dice el verso 1: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto. La Pascua fue Dios quien se la pidió a los líderes del pueblo de Israel, a Moisés, ¿sí? Y no le voy a hacer que lea todo, hermano, porque son 27 versículos. Pero yo le quiero dar un resumen, hermano, acerca de la Pascua y por qué era tan importante y por qué Jesús tenía que morir en la Pascua, si la Pascua la estableció el Señor. Amén. Quiero que sepa, hermano, que la Biblia dice que en el mes, cuando Dios estableció la Pascua para su pueblo, Dios les dijo que ese sería el primer mes del año para Israel. Entonces, cuando ya había un calendario para este tiempo, un calendario hebreo, pero cuando Dios les da la Pascua y les cambia el tiempo y les dice, este es el inicio del primer mes del año para todos. Aquí empieza todo nuevamente, ¿sí? Usted lo puede encontrar, eso que le digo, dentro de los versos del 1 al 27. Solamente le estoy parafraseando cosas importantes. También les dice que ese mes cada familia tenía que hacer un sacrificio. Se establece el sacrificio de un cordero o un cabrito según la Biblia. ¿Alguien sabe por qué Dios les pidió hacer un sacrificio de un cordero? ¿Algún hermano teólogo que su iglesia le hayan enseñado? ¿Por qué Dios pidió la Pascua? ¿Qué iba a suceder? ¿Alguien sabe? Era el significado de que ese cordero iba a limpiar los pecados del pueblo, ¿no? En ese momento, ¿no? Pues más o menos por ahí. Era un sacrificio. ¿Para qué? Tipificando a Cristo de la liberación de Israel. De la liberación. ¿Y por qué les pidió sacrificar un cordero o un cabrito? ¿Qué iba a suceder? En el Antiguo Testamento, en lo que estamos leyendo, cuando Dios les da la salida de Egipto. Muy bien. Ok, aquí vamos a ir bien, ¿sí? Dios les pide esto, hermano, porque el ángel de la muerte iba a descender a matar a los primogénitos. Todavía no estaban tan libres de Israel, tan libres de Egipto, hermano. Aún se encontraban ahí. Y era la última plaga que Dios iba a mandar a matar a los primogénitos, y les dijo: va a bajar el ángel de la muerte, sacrifíquenme un cordero que escojan, y su sangre la van a poner en todos los marcos de la puerta hasta abajo. Y cuando pases el ángel de la muerte, donde vea la señal de la sangre del cordero, ahí no va a haber muerte. Entonces, hermano, este mes cada familia, o sea, cada año, hermano, tenían que celebrar la Pascua. Y se hacía un ritual de este tipo. Tenían que sacrificar un corderito, ¿sí? De generaciones. Entonces, cada familia, un cabrito, el cordero o el cabrito completo, hermano. Esa era parte de la celebración, ¿sí? Dice la Biblia, hermano, en los versículos que le acabo de dar, debía ser seleccionado, debería no tener ningún defecto ese cabrito o cordero, tal cual el Padre lo pidió, tal cual Jehová lo había exigido. Tenía que ser un sacrificio perfecto, ¿sí? Dice la Biblia que mataban al animal y que con su sangre untaban en todo el marco de la puerta. Amén. Ese día el ángel de la muerte pasaría por Egipto, y casa que no tuviera la señal, la plaga de la muerte llegaría a la casa. Eso dice la Biblia. Y Dios ejecutaría juicio contra los dioses de Egipto.
¿Qué tiene que ver esto con la Pascua que estamos hablando? Si eso fue hace mucho tiempo atrás, ¿verdad? En la Biblia. Quiero decirle, hermano, que Jesús menciona la Pascua, hermano, porque este era el primer mes de cada año. Eso, hermano, Cristo tenía que ser sacrificado en Pascua, como Jehová había pedido sacrificar un cordero. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo significaba el primer mes de cada año. Pero ahora en Cristo, hermano, esta Pascua, ese sacrificio que Él iba a hacer por nosotros, representaba un nuevo inicio para nosotros. Para el pueblo de Israel era un nuevo inicio, porque usted sabe que un año nuevo uno sabe que todo viene nuevo. Hay algo en nosotros que sabe que hay esperanza o de que algo va a cambiar. Es un nuevo ciclo, cada año es un nuevo ciclo para nosotros. Es una nueva etapa. Es algo que desconocemos. Entonces, hermano, Jesús tenía que morir tal cual el Padre lo había pedido, porque era un inicio nuevo. Y usted lo sabe, que cuando venimos a Cristo es un nuevo comenzar. Y tenía que ser así, hermano, para que todo esto bajara a nosotros. Venía algo nuevo, un nuevo comenzar gracias a Cristo. Y usted sabe, hay un verso de la Biblia que dice, 2 Corintios 5:17, ¿alguien se lo sabe? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Tenía que morir en Pascua, hermano. Tenía que sacrificarse esa sangre en la Pascua, porque para el pueblo representaba un nuevo año. Representaba olvidarse de lo viejo, pero ahora en Cristo, hermano, representa un nuevo inicio. Todo ha cambiado. Amén. También, hermano, en el Antiguo Testamento, en ese mes, las familias debían de hacer un sacrificio. Lo leímos, o lo puede usted buscar. Pero hoy, hermano, en Cristo ya no entregamos sacrificios, sino que nos entregamos a nosotros mismos, dice la Biblia, como ofrendas vivas, agradables a Dios. ¿Verdad? Cristo ha cambiado nuestra naturaleza, que hoy, hermano, Dios ya no recibe ofrendas, sino nosotros somos esa ofrenda. Ese sacrificio vivo. Antes las familias tenían que ¿verdad? Tenían que hacer un sacrificio, pero nosotros ya no lo hacemos, sino nos entregamos a nosotros mismos. Ese es el nuevo comenzar, hermano. Eso es lo que representa la Pascua hoy para los cristianos. ¿Sí? Gloria a su nombre. Ese cordero, Dios lo había pedido sin defecto alguno en el Antiguo Testamento. Y así vivió Jesús. Al que no conoció pecado, dice la Biblia. Al que hasta ni de pensamiento, también la Biblia nos comenta, tampoco pecó. ¿Sí? Al que no conoció pecado, dice la Biblia, por nosotros lo hizo pecado, para hacernos justos delante de Dios. ¿Por qué debía morir Jesús? Porque se necesitaba un cordero sin defecto, y así fue toda su vida de él. Dice la Biblia, hermano, que en el Antiguo Testamento, en la Pascua, las familias debían comerse el cordero completamente. ¿Y sabe qué? También nosotros lo hacemos hoy en día en el cristianismo. ¿Sabe cómo lo hacemos? Justamente eso practicamos nosotros, ¿sí? Cuando participamos de la Santa Cena. ¿Sí sabe usted que la cena representa que nos comemos el cuerpo de Cristo y nos bebemos su sangre? Pues es la sangre del Cordero, la que se tenían que comer literal, pero en Cristo simbológicamente. Justo eso practicamos, hermano, cuando practicamos la Santa Cena, donde honramos su memoria y su regreso, dice la Biblia. Por eso Él tenía que morir en la Pascua. También dice la Biblia que untaban la sangre, ¿verdad?, en los marcos de las casas. Pero ¿sabe qué? La Biblia dice que nosotros ya no untamos la sangre
en los Marcos, sino que la Biblia dice que nosotros hemos sido lavados con la sangre de Jesucristo, que nos cubre y nos hace ser perdonados, justificados y redimidos de todo pecado, de toda maldad, dice la Biblia. Incluso la Biblia dice que limpia nuestra conciencia la sangre de Cristo. También limpia sus pensamientos, hermano. Gloria a su nombre, ¿verdad? También la Biblia dice en el Antiguo Testamento, en el tiempo de Pascua, que el que no tuviera la señal en su casa, el ángel de la muerte pasaría a esa casa. Pero hoy, hermanos, los que tenemos su sangre, hemos sido librados de la muerte, hermano. Amén. La muerte ya no tiene poder sobre nosotros, dice la Biblia. Ya no nos vamos a quedar en la tumba. Ya no tenemos condenación, sino que vamos a resucitar. Es lo que dice la Biblia, hermano. Y también dice el Antiguo Testamento que Dios ejecutaría su juicio contra todos los dioses de Egipto. ¿Y qué es la Pascua hoy entonces para nosotros? Siendo hijos de Dios, Él mismo nos irá destruyendo todo aquello en nuestra vida que es más importante que Él. Esos son los dioses de Egipto, hermano. Todo esto, hermano, está en nuestra vida. Toda la Biblia está en nuestra vida. Y Dios, hermano, si usted es verdadero hijo, Dios va a limpiar su camino. Si usted es adoptivo o primo, pues ahí va a seguir, ahí se va a quedar igual. Pero así como Dios dijo, voy a ejecutar juicio y los voy a destruir, así Dios va a destruir nuestros propios dioses en nuestra vida hasta que Él se coloque en primer lugar como nuestro Dios. Y luego dice el verso 3 ahí en su Biblia. Digo, el mismo verso 2, perdón. ¿Sabes que dentro de 2 días se celebra la Pascua? Y luego dice, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. El Hijo del Hombre iba a ser entregado. ¿Sabía usted que este título en la Biblia mismo Jesús se lo puso? Cada rato se refería a sí mismo con este apodo. El Hijo del Hombre. Miren, en el libro de Mateo vemos varias historias donde Él se autotitula para referirse a sí mismo el Hijo del Hombre. ¿Y sabe qué? Tal cual lo describía el profeta Daniel. Amén. Daniel capítulo 7, verso 13 y 14 dice la Biblia: miraba yo en la visión de noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno, como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que nunca. ¿Quién conoce? Y cada vez que él decía era hijo de hombre, ellos venía el libro de Daniel a su mente y decían, ¿cómo? ¿Tú vas a recibir toda la gloria, toda la honra? Un día todos te van a... Por eso lo odiaban, hermano. Porque no podían creer que él era el Hijo del Hombre. ¿Sí? Gloria a su nombre. Al titularse así, Jesús quería mostrarse quién era. Amén. Y que su venida había sido anunciada ya desde los profetas. El pueblo de Israel, hermano, esperaba al Hijo del Hombre como lo describe Daniel. Lo esperaban con poder y gloria para libertar a su pueblo, como los caudillos o líderes que Dios levantó.
Pero lo que no sabían es que Jesús no venía a libertarnos de nuestros enemigos, sino de nuestros pecados. Por eso se derramó su sangre. Y hasta el día de hoy, nuestros amigos de Israel siguen esperando su Mesías. Están esperando que venga ese Hijo de Hombre con gran poder y gloria a que los liberte de los enemigos de alrededor con los que se están peleando ahorita. A que Dios les entregue todo el dominio sobre toda la tierra y nosotros nos convirtamos en sirvientes de Israel. Porque eso es lo que ellos entienden de la Escritura. Pero lo que no han entendido es que el reino de Dios no es terrenal. Él lo dijo, mi reino no es de la tierra, mi reino es de arriba. Y yo solamente vine a libertarles de sus pecados para que regresen a su lugar de origen, porque si no, estamos perdidos. Y no quieren aceptar, porque era un hombre que decía, perdona a tus enemigos. ¿Cómo voy a perdonar? Pues si lo que queremos es que los destruyas, Jesús, no que los perdones. Gloria a su nombre. Y por ende, hermano, tenía que ser entregado a la muerte para liberarnos de los pecados. Dice la Biblia que sería entregado en ese verso 2 para ser crucificado. Y por primera vez, hermano, en la Biblia Jesús revela su muerte, pero cómo iba a morir. Porque les digo, yo voy a beber una copa que ustedes no, les decía, pero un día la van a beber también. Yo un día voy a ser sacrificado, o usaba otros términos, pero no les decía, hermano, porque yo creo que si les decía desde un principio, se desaparecían todos, hermano. Tuvo que irles poco a poco soltando, porque Jesús conocía su vida espiritual y madurez de cada uno de los discípulos. Pero en este punto, hermano, Jesús ya les dijo, me van a crucificar. La muerte más horrible de ese tiempo, la más aterradora, hermano, y la más sanguinaria que existía, que solo los malvados se les condenaba a esa muerte y los exhibían públicamente para que el pueblo, haga cuenta que si aquí había un parque y estuviéramos en esos tiempos, al que no le hace caso al gobierno, pues ahí lo crucificaban delante de toda la gente y ahí los dejaban. ¿Para qué? Para que tú entendieras que el gobierno es el que tiene el control, si no, eso te espera. Y eran unas muertes terribles, hermano, realmente terribles. Dice el verso 3, entonces los principales sacerdotes, los escribas, los ancianos del pueblo, se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás. En ese mismo momento, hermano, cuando Cristo acababa de hablar lo que habló de las parábolas y empieza a hablar con los discípulos y les habla, viene la Pascua, pero en ese momento voy a ser sacrificado. En ese mismo instante, hermano, la Biblia dice que los líderes sacerdotales más altos de ese tiempo, los maestros de la ley, los que enseñaban al pueblo, y los líderes del pueblo o pastores que había, se reunieron en el patio del sumo sacerdote Caifás. ¿Por qué la Biblia nos da estos detalles? Pues a mí qué me importa que sea el sacerdote, ¿qué? Pues con quien sea. Si es enemigo de Jesús, no es mi amigo, decimos. ¿Verdad? Ellos, hermano, tenían una sentencia contra Cristo y estaba siendo dictaminada en ese momento. Sí, porque ellos mismos, hermano, ellos mismos se enseñaban, ellos mismos, hermanos, se interesaban y tenían el privilegio que Dios les había dado de predicar su palabra, hermano. Y tuvieron una junta con el hombre de mayor autoridad, el sumo sacerdote. Este hombre, hermano, era el hombre más santo y era el hombre más consagrado de todo el pueblo. ¿Por qué? Porque él se tenía que preparar durante un año en santidad para cada año pedir perdón por los pecados de todo el pueblo.
Es aquel que se metía al lugar santísimo, lo amarraban con un lazo, y si tenía un pecadillo, ahí caía muerto y lo sacaban. Se supone que debía ser el hombre más santo y más íntegro, pero ¿qué cree? Se juntaron en el patio de la casa de ese hombre los hombres de Dios de ese tiempo. Y dice el verso 4, hermano, de su Biblia: y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarlo. Entre todos, hermanos, los hombres de Dios llegaron a una conclusión: vamos a arrestarlo a Jesús con engaños, vamos a inventar lo que sea necesario, hay que detenerlo ya y lo vamos a matar. Los hombres de Dios, hermano, los hombres que enseñaban la palabra, los hombres que pedían perdón por tus pecados. Ese que el mosquito que andaba. Imagínese la religión más tradicional, hermano, actualmente. No le hagan caso, hermano, porque de repente se le va el monte por ahí, el hermano. ¿Quiere hacer una pregunta? Puede hacer, hermano, claro que sí. Entonces, en ese tiempo, ya la presencia de Dios ya no estaba en el lugar santísimo, ¿no? Porque si esos hombres querían matar a Jesús, quiere decir que ya la presencia de Dios ya no estaba en el centro. Tenía 400 años, hermano, que Dios no se manifestaba y no hacía ningún milagro hasta que apareció Jesús. Entonces ya la presencia de Dios ya no estaba. Pero ellos seguían haciendo sacrificios conforme a la ley de Dios. Y ellos creían que esto es Dios. Ellos decían, la Torá es Dios. Ellos decían que la Torá era Dios y se tenía que cumplir a la regla, pero Jesús les dijo, pues ustedes piden pero no hacen lo que dice ahí, son hipócritas. Y les dijo cuántas cosas. Si usted estuvo aquí conmigo, Jesús se dejó caer con ellos. Les dijo hasta de lo que se iban a morir. Les dijo que les esperaba uno de los peores lugares en el infierno a ellos. Y le dijo a la gente, escuchen lo que dicen, obedézcanlos, pero no se porten como ellos. O sea, obedezcan la Biblia, pero no imiten su conducta. Pero no les dijo que no tenían la razón, sino que no se portaban como ellos. Y tal cual, hermano, las parábolas que Cristo habló, así actuaron. Cristo habló de ellos en sus parábolas y así actuaron. Quienes debían administrar los bienes de Dios se adueñaron de ellos y dijeron, nosotros somos la autoridad, aquí somos los líderes religiosos y nomás este grupito somos los que mandamos aquí, nosotros administramos todo lo de Dios. Sí, será. ¿A poco así le hubiera hecho yo? ¿Verdad? Quienes debían hacerlo eran ellos. Y luego dice la Biblia, se adueñaron de la gente. Qué curioso, los religiosos. Y cada vez que veo estas partes de la Biblia me acuerdo yo de gente que conozco. Que nada se me viene a la mente, ¿eh? Se adueñaron de la gente, hermano. Se creían dueños de la gente. Y sometían a los siervos, o sea, la parábola dice, aquí está mi hora, aquí está. Y en vez de tener amor y misericordia con la gente para que pudieran acercarse al Padre, les ponían más, no, espérese, aquí sí. Y le añadieron mandamientos que son las tradiciones que ellos le añadieron a la Biblia, que Jesús las destruyó por completo cada tradición. Si usted estuvo aquí conmigo, pues pudo haber visto lo que Jesús anuló. Les dijo, eso no. Ustedes le han cambiado a la Biblia, ustedes han cambiado mi palabra. Le han añadido cosas, no, así no es. Esto era así desde el principio. Entonces, hermano, dice esa parábola, hermano, que se adueñaron de lo que el dueño les dejó y a los otros servidores como ellos los golpearon y se pusieron como jefes ellos. ¿Sí? El pueblo de Dios. Y cuando vino el Hijo,
del dueño, dice esa parábola, de la viña, dice la parábola, pues a este van a respetar. ¿Pero qué creen? La parábola dice que no, que lo golpearon y lo mataron y dijeron, para quedarnos con todo. Jesús les estorbaba. Jesús enseñaba lo contrario de ellos. Decía, este nos está volteando al pueblo, está enseñando herejías, está enseñando lo que no. Vamos a matarlo. Y seguimos nosotros como jefes de Israel. Eso fue lo que Jesús les enseñó. Eso les habló en parábolas y ellos sabían que eran ellos. Por eso se enojaron, hermano. Quienes decían conocerlo según la palabra, cuando apareció aquel del que enseñaba, no lo conocieron. Quienes conocían su palabra, al ver lo actual, tal cual la palabra decía, no le creyeron. Quienes decían honrarlo, cuando lo tuvieron de frente, no lo hicieron. Sino que con engaño, una y otra vez, quisieron humillarlo. Al que predicaba, al que enseñaban, al que les entregó todo lo que tenían. Quienes debían enseñar la verdad, no lo hicieron. ¿Sabe por qué? Porque no le conocían. En realidad no conocían a Dios. Conocían las Escrituras, pero no conocían al autor de la palabra. Yo le voy a decir algo, que está medio tremendo. Hay gente que conoce mucho de Biblia, pero no ha tenido un encuentro con Dios. Y parece ser que dentro de las características que tienen los religiosos se encuentra esa. Mucha Biblia, pero no conocen a Dios. Y qué tremendo, hermano, ¿por qué da estos detalles, hermano, la Biblia? Porque hasta el nombre del fulano viene ahí, Caifás, para que se quedara sentado el sumo sacerdote. Es como, vamos a hablar de la religión tradicional, ¿verdad? Hay un top del top, ese que es el más santo de todos. Haga de cuenta que si Cristo viniera en este tiempo, hermano, si pusiera el hombre ese junto con todos los cardenales, o ¿cómo se llama? A querer, vamos a sacarlo porque nos va a quitar todo el hueso. Así fue tal cual, hermano. De quien predicaban, de quien juraban amar, conocer, enseñar. Qué triste era. Por eso la Biblia da estos detalles. Cuando me puse a escudriñar, ¿verdad? Me he dado cuenta de estas cosas. Por eso están ahí, no están nomás así. No, pues fulanito, tal. Tienen una importancia. Da una tristeza, hermano, que quien debió, y hoy en día, de quien debe enseñar al pueblo, de quien debe conducirlos a Dios, se adueñan de la gente. ¿Ya? Usted sabe que yo no me gusta la gente religiosa. No me gusta porque a Jesús no le gusta. Ahí lo leímos. Jesús odia a los religiosos. No le gustan los legalistas a Jesús. Usted lo vio en la Biblia. Está en contra de ellos. Y yo también. Ya, nosotros no somos legalistas, ¿verdad? No me gusta manejarme por ese camino. Dice el verso 5, hermano. Pero decían, fíjese nomás, todavía la descaradez. Pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Mas sin embargo decían, respetemos a Dios. Durante la fiesta no, porque es sagrada, Dios la instituyó. En la fiesta no lo vamos a matar, vamos a esperar. El sumo sacerdote y todos los hombres encargados de enseñar de Dios, juntos para matar a Dios, hecho carne. Respetemos a Dios, se dijeron entre ellos, después de estarse hablando, no vamos a matarle, no vamos a decirle,
respeta lo que no. Vamos a poner unos que echen mentiras y tú me la ríes, por ahí pues. No, pero respetamos a Dios, así dicen los religiosos. No les duele hacer maldad, pero lo que... Eso no se puede porque es pecado. Ay, lo que hablas no es pecado, y lo que criticas no es pecado. Y lo que hablas en secreto no es pecado, y lo que te juntas a hablar de los hermanos en secreto no es pecado. No durante la fiesta, dijeron, no, es una fiesta sagrada, la Pascua es donde Dios nos rescató y el que venía a rescatarlos, hermano. Porque es un mandamiento de Dios. Ok. Es sagrado este día, decían los religiosos. Para el religioso, hermano, es más sagrado los sacrificios que se hacen en la iglesia. Es más sagrado que tú. Cuando la Biblia dice que tú eres más importante que lo que se hace en la iglesia, hermano, tú eres la iglesia. Para el religioso no te quiere, todavía se hacen sacrificios para, vamos a decir, para la ofrenda y el diezmo. Fíjese, se aparta un tiempo, se canta una alabanza muy bonita, se da un versículo de la Biblia para motivar a que... Es todo un ritual. Es todo un ritual y en muchos lados, no, que no se nos pase el diezmo y la ofrenda. No, es decir, no, aquí no se puede venir así vestido, hermano, porque ¿cómo que va a decir Dios? Pero para Dios, hermano, la Biblia enseña que Él primero se fija en lo de adentro. Le dijo a los religiosos, limpia primero lo de adentro del plato y del vaso. Cuando eso esté limpio, automáticamente se va a limpiar lo de afuera. Pero en muchos lados te quieren limpiar por fuera y les importa poco cómo está tu vida y tu corazón. Con que cumplas sacrificios, con que usted aquí cumpla, venga tal vestido, venga esto, aquí se hace así, se hace allá. Y al pastor o quien líder no les interesa cómo está tu vida, ni si tienes problemas, ellos con que cumplas, porque es un mandamiento. No me interesa tu vida privada, hermano, pero sí que cumplas en la iglesia. Yo no estoy de acuerdo. Amén. Porque yo tengo luchas, a mí me interesa cómo vas a crecer tú. Cuando crezcas, tú vas a dar fruto y va a ser de verdad, no va a ser forzado. Esos pastores no te van a meter al cielo, porque cuando llegues al cielo te van a decir, qué bueno que obedeciste a tu pastor, pero a mí no. Así que vente con tú y tu pastor. Vámonos. Hermano, un pastor no debe de hacer que la gente tenga miedo. No debes de tenerle miedo a tu pastor. Si es tu pastor, es quien te debe de guiar. Tienes que tener confianza y platicarle. Y si tú llegas a tener un pastor que logres amar y que respetes, que le abras tu corazón, gloria a Dios, hermano. Porque te aseguro que si es un buen pastor, va a meter las manos a la lumbre por ti. Va a estar ahí, no te va a criticar, sino te va a ayudar. ¿Por qué? Porque es un pastor y sabe lo que es conducir a las ovejas. Pero el que no es pastor, hermano, no le interesas tú. Le interesa que tú cumplas. Le interesa que le interesa la apariencia. No. En el día de la Pascua no. Vamos a matarlo otro día, pero ese día no, porque así son muchos lados, ¿verdad? Y también a mí me critican por mi forma de ser. Esa gente me critica a mí. Decían, no durante la fiesta para que no se haga alboroto, que nadie sepa que nos reunimos a tratar de matar a Cristo, que nadie se dé cuenta que nosotros somos hombres y mujeres santos, tenemos que cuidar una apariencia, pero que no se den cuenta los demás, en secreto, todo se mueve en secreto, hermano. Así son los religiosos. En vez de decir públicamente, hermano, hay una situación, yo soy una persona, yo pienso así, hermano, ¿verdad? Si hay un problema en la iglesia, que lo sepan los de adentro y que lo sepan los de afuera. ¿Por qué voy a ocultar si es la realidad? No todos los problemas los ocasiono yo, también los puede ocasionar usted. No, aquí es en secreto. No más el diablo se mueve en los secretos, no, y en las mentiras. Amén. Por eso yo no estoy de acuerdo con eso. Entonces dijeron ellos,
no durante la fiesta, porque es un mandamiento de Dios. Es sagrado este día, para que no se haga alboroto en el pueblo. No vaya a ser que se den cuenta que nosotros lo matamos. Mejor, hermano, vamos a presionar al hermano para que se vaya. Vamos a prohibirle que predique, vamos a prohibir, usted ya no aquí, ya no vamos a hacerle cara, ya no hay que saludarlos. Vamos a matarlo poco a poco. No dicen esas palabras, hermano, pero es lo que hacen con uno. Hasta que se vaya. No le hablen al hermano. Ay, pues ya se fue aquí, el hermano va leproso. No le hablen. Les prohíbo que le hablen al hermano que se fue. Perdón. Pues si tú eres mi pastor, no mi dueño. Tú me aconsejas cómo me conduzco hacia Dios, pero si yo quiero hacer lo que yo quiero, yo lo hago. ¿Y quién me va a detener? No está bien la expresión que hago, pero le quiero dar a entender eso. Poco a poco, hermano, los religiosos te matan. Te dejan de hablar, te hacen malas caras. Espero no estar pisando calles, pero yo conozco mucha gente así. ¿Sí? Pero es que yo lo veo en la Biblia, hermano. Yo simplemente enseño Biblia y la Biblia a mí me enseña la conducta de la gente. Es donde aprendo. Que no se den cuenta que nosotros lo matamos y después perdamos nuestra reputación de hombres santos, de los ungidos, de los que nomás a ellos Dios les habla. Pastores, ¿saben que yo tuve un sueño? No. Aquí si Dios no me revela, no es verdad. Ah, caray, ¿cómo? Hermano, pues se supone que tú me estás enseñando a conducirme hacia Dios. Y cuando te digo que Dios me está hablando, tú me dices que no es así. Entonces, ¿cómo es? Como tú dices es. Así al pie de la letra. Tanto Dios me habla a mí como le habla a usted. Y Dios le puede decir que haga locuras como a mí el hacerme pastor. ¿Cuántos van a ser pastor en esta congregación? Ah, caray. Sí me fui recio yo, ¿verdad? Gloria al Señor. Jesús, hermano, quiere sacarnos del fanatismo, hermano. Porque hay fanatismo cristiano, hermano. Sí lo hay. Quiere sacarnos del religiosismo, hermano. La Biblia dice que donde está el Espíritu del Señor hay libertad para adorar. Y quiere que seamos verdaderos hijos, hermano. No adoptados ni primos, como yo le dije. Quiere que seamos fieles. La Biblia dice que quiere que seamos adoradores en espíritu y verdaderamente, no hay cuando me acuerdo, ni cada domingo, ni cada lunes. No, verdaderamente, son los que buscan. Quiere que seamos discípulos de Cristo. Y que Cristo llegue a ser todo para mí. Amén. Entonces fíjese todo lo que se organizó, hermano, en secreto, y no le platico todos los chismes que hablaron, porque yo no estuve ahí, pero me dijeron. Hermano, esto sigue sucediendo hoy en día en las iglesias. Por eso mi insistencia, conozca la palabra de Dios. Que sea el Espíritu Santo quien lo enseñe, que usted sepa qué está bien y qué está mal y se conduzca. Porque aún dentro de las iglesias hay trigo y cizaña. Yo estoy seguro que también hay pastores que son cizaña. No son trigo. Pero están ahí. Dios, hermano, si Dios usa al diablo para discipular a la iglesia, Dios usa todos los recursos que Él planeó para moldearnos. Pero si usted conoce la palabra, hermano, va a saber identificar estas señales y esto no está bien. Pero no para que se comporte como ellos. Eso es lo que nos enseña Jesús, sino para que obedezca lo que dicen, pero que no se comporte como ellos. Es lo que Jesús no quiere. Por eso está todo esto. Amén. Póngase sobre sus pies, hermano. Santo es el Señor. A mí me dicen unos pastores, ¿sabe qué me dicen unos pastores? Te estás balaceando los zapatos tú solo.
por lo que yo enseño. Pero yo simplemente me propuse enseñarle la verdad a la gente. A mí no me interesa ni quedar bien yo, no me interesa, le he dicho, que Molde Original crezca. A mí me interesa que el reino de los cielos crezca y las personas se desarrollen.